La ginebra surge en el siglo XVII en Holanda y su propósito inicial era para su uso medicinal en la búsqueda de la cura contra los problemas digestivos y de los riñones. El nombre ginebra viene de su elaboración con cebada, centeno y maíz, para más adelante agregarle enebro. Fue muy popular entre los soldados y utilizada en muchas guerras, hasta que alcanzó el ejército británico, quien le agarró el gusto y se lo llevó a Inglaterra. No pasó mucho tiempo para que la corte real la conociera y entonces su popularidad comenzó a crecer al grado de que hubo una escasez en su producción y para ir a la velocidad de la demanda, la calidad comenzó a bajar. En algunas ocasiones, incluso era necesario agregarle azúcar para mejorar su sabor. Más adelante se creó una ley que dicta que para producir o vender ginebra es necesario tener un permiso y una persona solo puede tener uno de los dos, es decir, si se otorga el permiso de producción no se otorga el de venta y viceversa. Para conocer más, hay que entender que en la parte de Holanda fue Francisco Silverus, el profesor holandés de medicina, quien creó el inicio o dio el origen a la ginebra en Holanda. Y cuando pasó a Londres fue el farmacéutico inglés James Burrow en 1862, lo cual genera que la ginebra tenga dos estilos, el estilo londinense o London Dry Gin y el holandés, que el más famoso de todo el mundo son los que vienen de Lucas Bull. Se atribuye el invento en el año 1550 al médico Franciscus de Lavoe. Inicialmente tuvo sobre todo valor medicinal y aún hoy en día se sigue considerando que la ginebra es un producto muy estomacal. Su propósito inicial era para usos medicinales en la búsqueda de la cura contra los problemas digestivos y de los riñones. El médico Francisco, quien destiló la baya del enebro con alcohol para crear un medicamento económico con las propiedades diuréticas del aceite de la misma. De esta manera surge la creación de esta bebida que se inventa con motivos medicinales. Bueno, pues para hablar de los ingredientes de la ginebra, aquí podemos dejar volar un poco más la creatividad y la imaginación a cada creador, debido a que como tal no hay ingredientes estrictos que se deben de respetar para la elaboración de cada ginebra, y aquí ya pues va a depender de lo que quiera lograr cada casa, pero pues sí hay ciertas bases que se deben de respetar. En este caso pues una de sus primeras bases es tener un alcohol espirituoso o una bebida espirituosa. Esta bebida espirituosa debe de ser muy plana, lo más plana posible, y se elabora a base de trigo o maíz. Esto hace que pues no le concedan ni aromas ni sabores a la bebida. Ya que tenemos esta bebida, tenemos una base plana. Aquí ya es donde entra la otra parte de los ingredientes, donde le añadimos botánicos, podemos añadirle cáscaras de frutas, semillas, algunas especias. Aquí ya depende pues como tal de cada casa lo que le quiera añadir, pero como norma general tiene que llevar como base alguna bebida espirituosa plana, y ya de ahí añadirle lo que son especias, botánicos, como había dicho anteriormente. Y también lo que se puede observar es que en la mayoría de casas de ginebra se suele incluir lo que es la cereza junífera. Esta cereza pues se ha empleado desde la antigüedad para la creación de ginebra, y pues igual no es como tal que deba de llevarlo, pero la mayoría de casas lleva esta cereza. El método de elaboración del ginebra. El alcohol es la base de elaboración del ginebra. Para obtener un alcohol neutro hay que llevar a cabo previamente dos pasos. Primero, tener una materia primaria en azúcares y en segundo lugar, levaduras que permitan descomponer de forma natural los azúcares en alcohol. Las principales fuentes de azúcar para la elaboración de alcoholes son los cereales y la caña de azúcar. La fermentación es el primer paso en la elaboración de la ginebra. La mayoría de las ginebras se elaboran con alcohol procedente de cereales, así que se realiza un proceso de malteado. El proceso de malteado de cereal consta de dos fases. En la primera fase,
el cereal se pone en agua templada durante unas horas hasta comenzar el proceso de germinado, en el cual las enzimas dentro del cereal transforman los almidones en azúcares fermentables. En la segunda fase del malteado, mediante el uso de aire caliente, se detiene el proceso de germinación del cereal y se tuesta ligeramente. Una vez obtenida la malta del cereal, hay que extraer los azúcares, para lo cual se utiliza agua a diversas temperaturas. También se usan procedimientos mecánicos como machacados, mezclados y amasados, y se obtiene una especie de sopa dulce de cereales, a la cual se le añadirá levaduras para transformar el azúcar en alcohol. La destilación es el segundo paso para la elaboración del ginebra. Al obtener esta especie de cerveza procedente del proceso de fermentación, tiene ya un porcentaje de alcohol, pero está mezclado entre agua y sustancias. Para poder separar el alcohol del agua se utiliza la destilación. Normalmente el alcohol para el ginebra se suele someter a una segunda destilación y varios filtrados con el objetivo de aumentar su pureza y retirar aromas. La aromatización del alcohol es el tercer paso. Ya que tenemos un alcohol neutro con una concentración del 75 a 80%, se puede comenzar a elaborar el ginebra. Primero hay que tener enebro, es la base del ginebra, y el resto de los ingredientes aromáticos que uno desee emplear. Para impregnar estas aromas al alcohol se debe realizar una maceración e infusión. La mezcla de aromatizantes se deja reposar en alcohol. Si la mezcla está a temperatura ambiente, se trata de una maceración. Por otro lado, si la mezcla se hace en caliente, se trata de una infusión. Después de esta extracción de esencias, la base aromatizada se vuelve a destilar y en este punto del proceso no afectará los aromas obtenidos. Tras esta nueva destilación, obtendremos un ginebra transparente y de muy alta graduación alcohólica, entre 70 y un 80%. La mezcla embotellada deberá tener una graduación mínima del 37.5 grados para poder comercializarse con el nombre de ginebra. Es decir, por cada litro de ginebra, 375 mililitros serán de alcohol puro y el resto corresponderá al agua y a las sustancias aromatizadas disueltas. ¿Dónde se hizo la ginebra? Los comienzos de la ginebra se dan en Holanda y su nombre deriva de la palabra holandesa genever, que es traducida en enebro. Su origen es atribuido gracias a un profesor de medicina de la Universidad de Leiden del siglo XVII, Francisco Silvius, quien destiló la baya del enebro en alcohol para crear médicamente económica con las propiedades diuréticas del aceite de la misma. Luego se da la oportunidad que ganó la creación el profesor. Unos soldados que regresaban de los Países Bajos la introdujeron en Inglaterra. A medida de que el tiempo iba pasando y pasando, el proceso de producción de la ginebra se fue refinando cada vez más y evolucionando cada vez hasta que se llegara a convertir, hasta que se llegó a convertir en una bebida de sabores sutiles, comenzando a acceder en las altas sociedades. Tipos de ginebra. Ginebra o gin. Este tipo de ginebra es el más clásico y el que se requiere menos ingredientes para prepararse. Se trata de una variedad que se puede destilar solo a base de alcohol de origen agrícola, sumando algún aroma en particular al enebro o incluso solo con enebro. No es necesario realizar un proceso de redestilación para este tipo de gin. La graduación alcohólica mínima que tiene que alcanzar es de un 37,5%. Ginebra destilada. La ginebra destilada se caracteriza por contener sabores extra, además del característico que aporta el enebro. Para su elaboración se utiliza un alcohol de alta calidad y el proceso de destilación se realiza más de una vez, de ahí su nombre. A medida que se destila se le pueden agregar sabores extra recurriendo a otros granos y semillas, o incluso añadiendo frutas, lo que puede darle también otro color a la bebida final. Hay quienes también recurren a saborizantes artificiales para ampliar aún más la variedad de este ginebra. Este ginebra alcanza una graduación mínima de alcohol del 96%. London Gin. La tercera variedad de ginebra es la London Gin. A diferencia de la destilada, la London se prepara a partir de un proceso de destilación
que se realiza una vez con un alcohol muy puro, con variedad de aromas, pero que no admite colorantes ni edulcorantes artificiales. La graduación alcohólica que alcanza esta variedad es de un mínimo de 70 grados y se caracteriza por un sabor más seco que el resto de las variedades. Aún así, dentro de la London Gin también se pueden subclasificar otros tipos de ginebra, siendo la Plymouth la menos seca de todas. Esta se produce en la localidad homónima de Londres, y la marca que la comercializa lleva también el mismo nombre. Si bien la London Gin es una de las más famosas del mundo, no se trata de una denominación de origen, sino más bien que se caracteriza por su modo de elaboración. Además de estas tres clásicas variedades de ginebra, existen también otros tipos con estilos muy diferentes entre sí, que no se parecen tanto al típico estilo inglés, ya sea por su sabor o su forma de elaboración. Genever. El Genever obtiene su nombre de la palabra holandesa para enebro, planta de la cual se utilizan las bayas para la elaboración de la bebida. La variedad Genever es una ginebra holandesa, que se diferencia del resto principalmente por el color y el sabor, ya que se elabora a base de granos de malta. Esto le otorga una apariencia más oscura y un gusto mucho más intenso, que se parece bastante al del whisky. Es por ello que esta variedad no pretende ser neutra en un sabor como las anteriormente mencionadas, sino más bien lo contrario, su intensidad es lo que la caracteriza. La variedad Genever se subdivide a su vez en joven, si no ha añejado en barrica, vieja, si ya lleva tiempo siendo añejada, o frutal, si ha sido aromatizada con limón u otra fruta. Ginebras envejecidas. En general, la ginebra no es una bebida que implique un proceso de añejamiento en su elaboración, pero en el último tiempo se ha incursionado en esta práctica, adoptando el modo en que se prepara el tequila. Por ejemplo, utilizando barricas para dejar reposar allí la bebida con el fin de desarrollar otras variedades de sabor. La ginebra envejecida es comúnmente consumida sola y no se utiliza para la preparación de cócteles. Old Tom Gin. Esta famosa variedad de ginebra es en realidad un subtipo de la London Gin y es muy difícil de encontrar en el mercado. Su sabor parece ser una mezcla entre la Genever y la London, y se caracteriza por su modo de elaboración, que se replica el método que antiguamente se utilizaba para conseguir ginebra, endulzando el alcohol durante el proceso de destilación hasta encontrar la nota de sabor deseada. Slow Gin. La variedad de Gin Slow, también de origen inglés, se diferencia de otras ya que además del proceso de destilación, es sometida también a la maceración. Además, se utiliza un fruto denominado endrina, que en inglés es conocido como sloe, de ahí su nombre, cuyo sabor es ligeramente ácido y amargo a la vez. La graduación alcohólica de este tipo de ginebra es un poco menor, alcanzando los 25 o 30 grados. Bueno, hablaremos de los 5 cócteles más representativos con ginebra. Empezaremos por el Singapore Sling. Fue creado en 1915 por un barman chino que trabajaba en un hotel en Singapur. Sus ingredientes principales son el hielo, el jugo de limón, el licor de cereza, un dash de granadina, ginebra y el agua. El segundo es el agua de Valencia, creado en España en 1959 por Constante Hill. Como bien su nombre dice, pues es originada en la región de Valencia en España. Y sus principales ingredientes son el jugo de naranja, el vodka y la ginebra. El Negroni. El Negroni fue creado en Italia por Horacio Vargas, un barman florentino, y sus ingredientes principales son la ginebra, el Campari y el vermú rojo. Como antepenúltimo tenemos el Tom Collins. Es un cóctel creado en Estados Unidos, aunque la primera mención de este es en Inglaterra en el año de 1980. Sus ingredientes son la ginebra, el jugo de limón, almíbar o azúcar, agua carbonatada y el hielo. Y por último tenemos el Gin Tonic, que se cree que fue creado por primera vez en el siglo XVIII por compañías coloniales holandesas y británicas, pero pues este dato no se sabe con exactitud. Y sus ingredientes son la ginebra, el agua tónica y el hielo.